Hola, Oriana, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y pues entrando ahorita porque tuvimos una reunión con la dirección y se acaba de terminar la reunión y por eso entré hasta ahorita, pero espero que te encuentres bien, Oriana. Vamos a ver cuántos más pueden entrar. ¿Por qué avientan cosas? Bueno, vamos a iniciar entonces y en esta semana lo que vamos a ver, si ya revisaste lo que son las presentaciones de esta semana, ahora vamos a trabajar con el tiempo pasado, con los verbos regulares y los verbos irregulares, haciendo preguntas, respondiendo y también en forma negativa. Ahora, de la semana pasada, nosotros tuvimos que trabajar con el presente continuo y pasado continuo. Sobre estas actividades, ¿tienes alguna duda, Oriana? Ok, bueno, todavía me falta terminar de revisar algunas actividades, pero las termino el día de la hora de calificar. Y pues espero que esta semana que tuvimos de receso, pues haya sido un poquito de descanso para poder iniciar con más actitud y con más esfuerzo y con más ganas en esta semana 2 que iniciamos del módulo 7. ¿Sí? Y pues vamos a empezar ahora. Recuerden que cada semana yo les estoy informando que tenemos que aplicar las reglas de etiqueta cuando tengamos nuestras sesiones o cuando ustedes inicien alguna comunicación con sus compañeros por medio del foro de integración o por medio del foro aprendiendo o alguna otra actividad. Es muy importante que no dejemos de pasar este punto. En esta semana vamos a estar trabajando con el tiempo pasado, pero ahora vamos a trabajar con affirmative, negative, and interrogative sentences, taking in consideration that the verb to be in past is was, were, and with regular and irregular verbs, where in negative and interrogative sentence, we need to apply the auxiliary did. Another point is that we are going to find the difference between regular and irregular verbs. Yes? So,
Por eso es muy importante que conozcamos en primer lugar lo que son las reglas de etiqueta, y dice que son los principios de una etiqueta en Internet. Nos gusta fomentar una cultura de respeto y cordialidad entre los usuarios de la web, las acciones apropiadas que se derivan de los principios básicos de la etiqueta. Y tenemos estas que son: saluda siempre antes de iniciar una conversación, respeta la postura de los miembros de la comunidad educativa, escribe correctamente el nombre de la persona con quien te dirijas, sé claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de la plataforma, escribe de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respeta la privacidad de la información que compartes, procura ser breve y conciso, y asegúrate de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios. ¿Esto para qué? Para que en un momento dado no generemos problemas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestras actividades? En nuestras actividades vamos a trabajar con Simple Past, que es el tiempo que nos va a indicar que estamos hablando de una situación o una acción que ya se terminó, y nos vamos a identificar con los verbos regulares y irregulares, y vamos a analizar las dos formas para realizar preguntas. Ocupan del auxiliar did y con las palabras que inician con double-edged words. Aquí tenemos el tiempo pasado de los verbos regulares. Los verbos regulares, todos los verbos regulares van a terminar en pasado con ed, pero en nuestros banners tenemos reglas gramaticales que tenemos que aplicar. Por eso es muy importante que las estudiemos. A diferencia de irregular verbs, tenemos que el verbo como tal cambia en pasado. Tenemos run, ran, speak, spoke. Nos damos cuenta que únicamente nos respeta una o dos letras de la raíz, ¿sí? Y como ejemplo tenemos: I'll play baseball last week. He visited his grandmother. Estos son ocupando verbos regulares, regular verbs. Ahora, yo tengo: you spoke Italian last year. She swam in the pool yesterday. Tenemos ahora verbos irregulares, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a estar practicando con los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? Estas reglas gramaticales las pueden encontrar en la información de la plataforma como tal, y tenemos, por ejemplo, los verbos que terminan en E, únicamente les vamos a aumentar la D. Los verbos que terminan en E, en Y, se cambia por I y se le aumenta ED. Los verbos que terminan en Y se cambia por ED, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un verbo con una vocal y una Y, voy a cambiarla por nada más por ED. ¿Por qué? Porque tengo una vocal y una Y. Cuando un verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vamos a duplicar la última sílaba. Stop, stopped. Plan, plant. Cuando el verbo que termina es de una sola sílaba, pero con dos consonantes, no se duplica la consonante, solo se le aumenta ed, porque tengo dos consonantes juntas. Aquí tengo una vocal y una consonante, pero es de una sola sílaba y la voy a duplicar, ¿sí? A diferencia de los verbos irregulares, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a cambiar el verbo totalmente en pasado. Tenemos el verbo drive,
drove, think, thought, sleep, slept, buy, bought. Y hay verbos que no cambian porque son como excepción a la regla. Y tenemos el verbo cut, had, and read. Y estos se escriben iguales tanto en presente como en pasado. ¿Ok? ¿Hasta aquí no tenemos preguntas, Oriana? Ok. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en esta semana tenemos que trabajar con lo que es la actividad 3 y 4. Y la actividad 3 y 4 está enfocada al tiempo pasado. Y lo que yo tengo que trabajar es revisar toda la información que tengo aquí y que va en relación con el verbo to be en pasado, con los verbos en pasado, que son los verbos regulares y irregulares, y nos va a ayudar a realizar nuestras actividades. En esta semana tenemos una que se llama Happy Day y la otra es Making My Family Timeline. Estas dos son en tiempo pasado, pero tienen diferente objetivo para poderlas realizar. En la primera, totalmente yo voy a estar trabajando el tiempo pasado, pero voy a estar hablando acerca de lo que a mí, para mí, es el día más feliz, ¿sí? Hay muchas cosas que para mí como persona son los días más felices. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo con las instrucciones, me dice que puedo ocupar simple past, past continuous, present continuous, and simple present. Pero si nos damos cuenta, todas mis preguntas están hechas en pasado. Entonces yo tengo que responder estas preguntas en tiempo pasado. ¿De qué voy a hablar? De el día para mí es el más feliz. Puede ser el día que nació mi hija o mi hijo, cuando me casé, cuando compré una casa, cuando ingresé a la prepa, cuando cambié de trabajo. Tenemos muchos aspectos o muchas cosas por los cuales me sienta yo muy contento. Lo primero que tengo que hacer es poner una imagen aquí y de esta imagen voy a responder estas preguntas. Después voy a escribir por qué es importante para mí hablar de los eventos en pasado, que tiene que ser un párrafo de 5 a 8 líneas aquí. No 5 o 8 oraciones, no, 5 o 8 líneas hasta acá, ¿sí? Y después lo que yo voy a grabar, en todo caso voy a hacer la historia del día más feliz de mi vida y el párrafo. O sea que voy a grabar en este caso las dos partes, tanto la A como la B. Voy a pegar aquí mi liga, viendo que se oiga perfectamente, que no tenga el volumen bajo y que estén compartiendo conmigo para que yo la pueda abrir. Esto es la de la primera actividad, ¿ok? ¿Preguntas? ¿O está bien? ¿Tienes alguna duda sobre cómo vamos a realizar la primera actividad? Bueno, ahora nos vamos a la segunda actividad. En la segunda actividad
tenemos ahora la que se llama Making My Family Timeline. Igual aquí vamos a hablar sobre el pasado, pero vamos a realizar una entrevista. ¿A quién va a hacer la entrevista? A algún familiar, que puede ser tu abuelito, tu papá, tu tío, tu prima, quien sea, pero que te hable de sus experiencias en el pasado. ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer, vamos a escribir 10 preguntas en inglés y 10 preguntas en español. Después las vamos a responder, las 10 preguntas en inglés y las 10 preguntas en español. Lo que vamos a realizar aquí es, podemos empezar la pregunta, como aquí en el ejemplo lo ponen, with a double H word. Podemos empezar con el auxiliar did, o podemos ocupar was y were. ¿De qué va a depender? De my subject. Y aquí vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner la WH más el auxiliar más el sujeto más el verbo en presente, el complemento y el signo de interrogación. ¿Sí? Para las respuestas, aquí no nada más le vamos a poner como un yes, o le vamos a poner un número, 1935, o le vamos a poner on July. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a escribir completo, ¿sí? ¿Qué necesito? Subject, verb, y complement. Quiere decir que es completo. Con toda esta información que tengo aquí, son 10 respuestas. Con estas 10 respuestas, aquí voy a hacer una línea de tiempo. En esta línea de tiempo voy a tener que incluir, pues, el año, una imagen y una pequeña información. Pero son 10, no nada más son 4 o 5, porque son 10 eventos. Voy a escribir un párrafo de 5 a 8 líneas acerca de cómo fue mi experiencia de saber la historia de algún familiar. Y lo que voy a grabar, voy a leer en inglés mi línea de tiempo con sus preguntas y sus respuestas. Y vamos a pegar aquí el link. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a hacer mi línea de tiempo? Bueno, para mi línea de tiempo, lo que yo voy a hacer es te comparto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en una línea de tiempo? Es una representación gráfica que te va a permitir ver y comprender las secuencias de tiempo de los eventos o acciones en el pasado. Al realizar esta actividad, vas a entrevistar a uno de tus familiares en relación con su pasado. Le puedes preguntar age, place of birth, where did his or his studies, when and with who he or she get married, why did she change the residence, etcétera. Y luego vas a hacer varios ejemplos.
Para esto, lo puedes hacer en líneas de tiempo en Canva que te dan plantillas gratis. Podemos seguir el ejemplo que nos da la plataforma, es en YouTube, o lo podemos hacer en Word. Al hacerlo, ¿qué es lo que yo tengo que incluir? Una imagen, una fecha y una pequeña descripción con un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer preguntas, por ejemplo, where did you born? He was born in 1966. Podemos poner una double-edged word para más información. El sujeto, el verbo en pasado, mi sujeto y el complemento. Where were you born? He was born in Veracruz in 1959. How old were you when you get married? He was 19 years old. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, para poder hacer esta parte, yo voy a tener que realizar varios movimientos si lo quiero hacer en Word, ¿sí? Tengo mi hoja y lo primero que es, me voy a ir a insertar y me voy a un cuadro de texto y selecciono este. Le borro la información y por decir algo, me dijeron que nació en 1960, ¿sí? Entonces lo hago chiquito, ¿sí? Y con el botón derecho le voy a decir ajustar texto y lo voy a traer adelante del texto, ¿sí? Y entonces esto me va a dejar que yo lo mueva. Mira, lo puedo yo mover, ¿sí? Ahora, la imagen igual la voy a sacar aquí. Las imágenes las tengo que referenciar de acuerdo. Si yo no voy a poner imágenes personales y las voy a sacar del internet, las tengo que referenciar. Y entonces, como yo tengo que poner una pequeña información o una pequeña oración, igual le borro y le pongo they got married. Ya no le pongo el año porque ya lo tengo arriba, ¿sí? Igual le doy botón derecho, le digo ajustar texto delante del texto y ya me quedo aquí. Y ya tengo mi primer evento. Para poder dar continuidad, me voy a insertar, me voy a formas y ahí selecciono la flecha que yo quiera y ya la pongo aquí, ¿sí? La puedo hacer más grande, le puedo dar otro color aquí, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo con los 10 eventos. Y de esta forma voy a tener mi línea de tiempo. Y es lo que yo voy a describir, ¿sí? ¿Estamos claros, Oriana? ¿Sí nos quedó bien claro cómo vamos a hacer la línea de tiempo? Ok, bueno, ahora, en esta semana también lo que yo tengo que realizar es el foro aprendiendo. Y yo voy a realizar ahora, primero que nada, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a mencionar situaciones o actividades que yo tuve en el tiempo pasado y eso es lo que yo voy a mencionar.
ocupando el pasado simple. El pasado simple puede ser con el verbo to be o puede ser con un verbo regular o un verbo irregular in past. ¿Sí? ¿Qué hacías antes de ingresar a la prepa en línea o a esta nueva etapa en tu modalidad de cursar el bachillerato? Esto sobre lo que vas a hablar. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo les he compartido que vamos a trabajar en tiempo pasado, ¿sí? Y tenemos aquí las estructuras gramaticales de cómo tengo que hacer mis oraciones ocupando el tiempo pasado, ya sea en forma interrogativa o afirmativa, y las respuestas largas o las respuestas cortas. ¿Ok? ¿Sí? Pero primero que nada tengo que leer las aportaciones de mis compañeros para ver si de ahí pues tengo alguna idea o yo reviso y puedo checar. Pero voy a hablar sobre el pasado. ¿Ok? ¿Sí? Oriana, ahora, después de que ya tengo ya revisé aquí, entonces ahora me regreso y me voy al foro de novedades. En el foro de novedades, ¿qué es lo que yo voy a revisar? Ah, bueno, aquí en el foro de novedades, normalmente es a donde yo subo la información y aquí te puse, por ejemplo, cómo vamos a trabajar en esta semana, los verbos irregulares, cómo cambian. También vamos a revisar el trabajo que tenemos que hacer todos los días en relación con el foro aprendiendo y el orden de las palabras. Aquí les estoy compartiendo una liga en la cual les explico cómo vamos o tenemos que seguir las oraciones para que tengan buena orden gramatical. Y por último, es el que les comparta yo lo que son las ligas del repositorio, que ustedes las deben de abrir, consultar, para que se den cuenta cómo cambia la pronunciación de los verbos. Y eso les va a ayudar mucho cuando ustedes tengan que estar grabando. Entonces es muy importante que la información de cada semana la revisen en el foro de novedades. Recuerden que ahí es a donde les ponemos información importante, tanto el supervisor como el asesor y como el asesor didáctico también. Por eso es muy importante que estemos revisando el foro aprendiendo y el foro de novedades. ¿Alguna duda? Sí, sí, te las van a responder en tiempo pasado, sí lo puedes hacer. Recuerda que toda la actividad tiene que ser en inglés. Y sí se lo puedes hacer si te van a hablar del tiempo pasado, de actividades que tuvieron en el tiempo pasado. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora. Y ¿qué es lo que tenemos aquí?
tenemos grammar rules, regular verbs. Aquí hay algunas reglas gramaticales de los verbos los cuales necesitas aplicarlo. Y las reglas son, si el verbo termina en E, le vas a aumentar D. Live, live. Arrive, arrive. Decide, decide. La regla 2, si un verbo termina en consonante Y, vas a cambiar la Y por I y le vas a aumentar ED. Carry, carried. Try, tried. Study, studied. La número 3, si un verbo termina en vocal Y, le vas a aumentar ED. Play, played. Stay, stayed. Enjoyed, enjoyed. ¿Por qué? Porque la Y en inglés tiene sonido de vocal y la conocemos en inglés como una semivocal. Aunque tenga la escritura de consonante, como su sonido es de vocal, la conocemos como semivocal. Por eso no podemos ponerle nada más la D, tenemos que ponerle la ED, porque no podemos tener el sonido de 3 vocales juntas. La regla 4. Todos los demás verbos se les va a aumentar la ED. Recuerda que para las oraciones interrogativas y negativas con estos verbos vas a tener que auxiliar o apoyarte con el auxiliar did. ¿Sí? Y lo mismo con los verbos irregulares. Los verbos irregulares son diferentes porque cambian y sufren el cambio total. Por ejemplo, speak, spoke, see, saw, buy, bought, write, wrote, could, cut. Y lo mismo, con estos verbos, al momento de que hagas oraciones interrogativas y negativas, vamos a tener que ocupar o apoyarnos del auxiliar did. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, tenemos lo que es esta parte. Dentro de los verbos regulares, tenemos una lista muy grande, pero esta lista la tenemos que separar por familias. ¿Por qué por familias? Es de acuerdo a su terminación. Y aquí tenemos los que terminan en D y se cambian por T en el pasado. Los que tienen I en la mitad del verbo se les cambia por A. Las que tienen break, broke, tienen 2 consonantes, se les cambia por una. Freeze, froze. Speak, spoke. Y luego, las que tienen que el pasado, todas terminan con T. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen doble vocal dentro del presente. Feel, keep, sleep, sweep. Si nos damos cuenta que únicamente tenemos una consonante, pero tenemos terminación con T. Otra familia sería que hay verbos que terminan en D y tienen ND, found. De acuerdo con la primera o vocal, lo vamos a cambiar. Find, found. Green, grown. Si se fijan, la I cambia por O, ¿sí? O U, y le dejamos la ND. Otra familia sería los que terminan en UNG. Sting, stung. Swing, swung. La otra son los que terminan en vocal Y, esta la vamos a cambiar la Y por I latina y vamos a aumentar la D. Las que terminan, por ejemplo, tienen que cambiar en su participio o en su pasado
cambian totalmente. Eat, ate, fall, failed. ¿Sí? Y los que tienen la terminación out, buy, bought, bring, brought, catch, caught, es otra familia de los verbos regulares. Tenemos varios ejemplos. She broke the glasses. Aquí tenemos una oración en pasado. ¿Qué tengo? Mi sujeto, mi verbo en pasado y mi complemento. Para poderla hacer pregunta, puedo ponerle what did she break? Aumentamos el auxiliar did y el verbo lo ponemos en presente. What did she break? Y lo cerramos con un signo de interrogación. ¿Ok? Entonces, es importante que revisemos lo que son las familias de los verbos irregulares para poderlos identificar y en todo caso tener la diferencia bien estructurada de que con los regulares todos terminan en ed y los irregulares cambian totalmente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Oriana? Ok. Bueno, pues entonces espero que trabajes mucho, espero tus 2 actividades y mándenme todas las dudas que tengan para que yo se las pueda responder. No dejen de ver la grabación para que tengan, si tienen dudas, de ahí las puedan sacar. Muchas gracias, Oriana. Nos vemos el viernes, primeramente Dios. Ahora sí va a ser a las 7, esta fue a las 8 porque tuvimos una reunión a las 6 de la tarde y pues se prolongó mucho. ¿Sí? Gracias, buenas noches, hasta luego. Bye.